siempre primero, primero en nuestro corazón. Todo un pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración. Ecuador, Ecuador, siento el latido de tu corazón. Hola amigos, saludos cordiales, de nuevo la Caja de Pandora mundialista. Estamos conectados con este sentimiento de muchísimos ecuatorianos, con el fútbol, con este mundial que apasiona y que en Brasil va dejando resultados sorprendentes. Para hablar de este tema y para hablar de un personaje muy importante del fútbol ecuatoriano, hemos invitado a Alfredo Encalada. Ustedes con toda seguridad recordarán en él su condición de gran jugador. Estuvo durante 13 temporadas en el Deportivo Quito, también formó parte de Liga Deportiva Universitaria durante 7 temporadas, ya le preguntaremos si esa cifra es correcta, y también ha sido seleccionador de todas las divisiones del fútbol ecuatoriano y de la selección en particular. Gracias, Alfredo, por venir, por compartir esto que nos apasiona, el fútbol, y este espacio que también es tuyo y de la familia ecuatoriana. Quisiéramos mostrar para iniciar este programa un poco un perfil de lo que Alfredo suele hacer en su vida. ¿Qué es lo que este personaje que hoy nos acompaña hace detrás de cámaras? Vamos a verlo. Soy Alfredo Encalada, en este momento docente de la Cátedra de Táctica y Estrategia en segundo nivel del Instituto Tecnológico Superior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Familia de Riobamba, viví 6 años en la Sultana de los Andes y vine acá a Quito muy tiernito para buscar una oportunidad en la capital. Nunca hice actividad deportiva, a los 10 años comencé a salir un poquito a la calle, a hacer actividad deportiva, a jugar al fútbol. Como era hincha de Liga Deportiva Universitaria, me invitaron a un escogitamiento en el estadio universitario. Comencé por una coincidencia, porque fui y me vieron alto. Entonces Leonel Montoya, que era el técnico, me dijo: vos grandote que juega en Liga Central. Le gustó y me quedé. Y arranqué en Liga Deportiva Universitaria y a los 13 años como capitán del equipo prejuvenil fui campeón y enseguida subí al equipo de la juvenil. En 3-4 años yo estaba en primera división. Salí de Liga Deportiva Universitaria por una situación de un dictamen del director técnico y ahí pasé a Deportivo Quito el año 80. Y arranqué con el corazón en la mano pensando en que era una revancha para mí. Porque en el momento que salí de Liga desaparecieron los amigos. Entonces pensé que el fútbol se había acabado. Hasta que un día Manuel Bataini me llamó y me dijo: Alfredo, venite para el Quito. Entonces decidí ir al Deportivo Quito para darme una oportunidad y la verdad que me encariñé con Deportivo Quito de inicio. Se me pegó la camiseta y fue volver a la vida y jugué 13 temporadas. Yo en el año 81 ya era capitán de Deportivo Quito. Yo jugué en juveniles con el D'Amico en el año 77 en la selección juvenil del Ecuador y después del 83 y 84 en la selección de mayores. El 83 inclusive fue parte del equipo que jugó en Argentina, en la Copa América, en donde la historia habla de ese partido que se alargó 14 minutos para que nos empaten Argentina en el estadio de Núñez. Eso fue el primer paso en donde comenzamos a creer que el fútbol ecuatoriano, que los futbolistas ecuatorianos sí podíamos hacer algo diferente. Mejor estuvo el equipo nacional a lo largo de todo el partido y a juicio de la prensa internacional, inclusive de los periodistas argentinos, mereció la victoria. Mi pasión fue la dirección técnica. A los 20 años yo fui entrenador ya de los colegios. Yo estuve en el colegio Einstein, estuve en el colegio alemán, hice un montón de procesos. Siempre me gustó la dirección técnica. Pero ya oficialmente, cuando me retiro el año 91, la gente de Deportivo Quito me ofrece las divisiones menores y como técnico de la sub-20. Y ahí comenzó mi sueño como director técnico. Y el año 92 fui técnico ya de la selección sub-17 con apenas 35 años. Entonces me quedé ya de planta en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y enseguida pasé a ser asistente técnico de Dusan en la Copa América y eliminatorias al Mundial de los Estados Unidos. La mejor actuación en Copa América la tenemos nosotros. Hay un porcentaje de planificación. Yo creo que la realidad del juego está en los jugadores de fútbol. Los técnicos pasamos a ser una parte importante, pero no determinante. En la planificación, en la semana, en el manejo del grupo, en lo que significa el estudio del rival, el jugador de fútbol se desatiende. El técnico tiene una obligación de planificar. El proceso no ha sido fácil. Yo creo que el fútbol ecuatoriano no está atravesando un buen momento en el campeonato ecuatoriano de fútbol. No creo que el hecho de que muchos jugadores hayan salido fuera del país implica que todo está bien. Yo creo que el proceso de cambio ha sido doloroso, ha sido difícil, duro por parte del técnico Rueda, que ha hecho un buen trabajo al clasificar a Ecuador,
Pero en el torneo mundialista no entra de favorito. Hay dos favoritos que son la selección de Francia y la selección de Suiza. Y considero que si pasa a la siguiente ronda es un exitazo. Pero sí creo que hay que restablecer algún formato, algo que obligue a que los campeonatos ecuatorianos sean de mejor nivel. Allí está, Alfredo, una parte de tu historia de vida. Yo pensé que eras quiteño, pero naciste en Guayaquil siendo tus padres riobambeños. Así es. ¿No? ¿Qué ocurrió? No sé. No estaba planificado. No estaba planificado, se les ocurrió ir para Guayaquil y nací en el barrio del Astillero, en la parroquia Pedro Carbo. Ajá. Pero después prontamente regresé a Riobamba, que es la tierra natal de mis padres, y viví 6 años allá. Ajá. Y después vine acá a la ciudad de Quito buscando la oportunidad del provinciano. No me puedes llamar provinciano porque soy de Guayaquil, pero igual, como provinciano. ¿Y llegaste con la familia? Llegué con la familia acá en búsqueda de la oportunidad de la capital. Ajá. Y me gustó el fútbol. Comencé a ir al estadio y como buen chagra, si vale el término, me hice hincha de liga. Ya comenzó mi pasión por Liga Deportiva Universitaria. ¿Y te vinculaste rápido a algún club? Sí, a los 12 años me vinculé a Liga Deportiva Universitaria en la división menor, que era la prejuvenil, de la mano de Leonel Montoya, de Juan Araujo, César Muñoz. Y trabajé en todas las divisiones menores, todo el proceso formativo de Liga. En todas fui capitán y ya en el año 75 debuté en Primera División, con un equipo que fue bicampeón del fútbol ecuatoriano. Así es que mi amor por Liga siempre fue permanente hasta que después del año 79, yo me había casado el año 78. Y por supuesto con una luna de miel, con todo lo que significó el amor de mi vida, que es mi esposa, enamorados, los 2 jovencitos, mi rendimiento bajó. No me digas. Sí, entonces ocasionó mi salida de Liga. ¿Tenías que jugar tenis en la casa? Claro, regresaba y tenía que atender cosas que no había estado acostumbrado. Adicionalmente estudiaba ya en la universidad. Entonces tenía una carga importante y eso bajó mi rendimiento. ¿Y qué te dijo Liga entonces? Así no podemos. Así no podemos, entonces queda despedido del equipo universitario. Queda cordialmente despedido. Claro, entonces... ¿Y qué haces entonces? ¿Ahí decides buscar otro club? ¿Te buscan? No, era difícil para mí porque fue en el mes de mayo-junio. Entonces busqué trabajar. En medio del campeonato. Tenía una responsabilidad, Rodolfo, tenía que trabajar, tenía una esposa jovencita conmigo. Entonces me fui a buscar trabajo. En diferentes partes yo estudiaba segundo año de agronomía. Lamentablemente vi que los amigos del fútbol no servían, porque ninguno me extendió la mano, es que terminé trabajando en el juzgado de tránsito segundo. ¿Y no terminaste tu carrera de agrónomo? No, estaba estudiando agronomía, entonces por la necesidad económica trabajé hasta el mes de diciembre, como 4 meses en los juzgados de tránsito. Ajá. Hice levantamiento de cadáveres, tuve que ir a peritajes, a todo lo que significaba la cuestión del movimiento de los juzgados, hasta que un día me encontré por la avenida Amazonas con el famoso Loco Bataini. Me dijo, venite al Quito. Le digo, ¿al Quito? ¿A qué? Me dice, no, venite al Quito. Él te había visto en Liga. Él me había visto en Liga, Liga tenía interés en un jugador y me había dado como parte de pago en una lista, había cumplido 21 años. Ajá. Así es que un día, conversando con mi esposa, le dije, yo no creo que sea tan malo para no seguir en el fútbol, quiero darme una oportunidad. Me voy a Deportivo Quito. Fue una experiencia traumática para mí porque venía de un equipo como Liga, que tú sabes, Rodolfo, que te da comodidades. Deportivo Quito estaba en la B del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y el primer entrenamiento, cuando llegué a Deportivo Quito, fue una sorpresa, porque yo esperaba que me den una canastilla con los uniformes. No había uniformes, había solamente una camiseta y una pantaloneta. Cuando terminó el entrenamiento, fueron compañeros míos, Fernando Valdione. ¿Y quién era el presidente del club? Era Iván Pastor. Ajá. Entonces, inclusive, coincidentalmente, el sector sur-oriental de la cancha de Deportivo Quito, que es en Carcelense, había ido, ese sector no había córner. Entonces, al terminar el entrenamiento, yo les pregunté a los muchachos, les digo, muchachos, ¿dónde nos bañamos? Me dice, vente para acá, Fernando Valdione. Y me lleva donde hay una manguera, entonces había que bañarse con la manguera. Entonces, para mí fue duro, pero me encariñé con Deportivo Quito porque atendió mis necesidades, fueron muy nobles conmigo. ¿Te quedaste 12 o 13 temporadas? 13 temporadas en Deportivo Quito. Ya el año 81 era capitán de Deportivo Quito. Logré entender lo que significaba Deportivo Quito, la camiseta que se te pega. Y después de 4 meses que yo dejé Liga Deportiva Universitaria, muchos dirigentes de Liga querían que regrese. Pero lamentablemente ya me habían vendido. 83 y 84 estás en la selección de mayores. Selección de mayores. Había estado en 79, 77 en la selección de juvenil.
Ernesto Guerra es tu director técnico, sí. ¿no? Cuéntanos de esa experiencia, porque la selección que hoy vemos, ¿no? Esta selección que ha ido ya a 3 mundiales, probablemente no tiene punto de comparación respecto a las otras selecciones que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo era la selección que tú viviste? Bueno, yo creo que ir a la selección era un descrédito para el jugador de fútbol. Yo recuerdo en esa época muchos jugadores se negaban a ir a la selección. Yo fui invitado... ¿Por qué era un descrédito? Porque siempre perdían. Muchas veces jugaba como nunca y perdía como siempre. Entonces ir a la selección en ese tiempo era muy complicado, muy difícil, porque los resultados prácticamente eran matadores para los Recuérdanos jugadores. los compañeros de ese tiempo. Bueno, yo fui a la selección en la época en donde Nacional era la base con Ernesto Guerra. Nosotros jugamos el partido en Argentina tan recordado de la Copa América, cuando Tuve alargó 14 minutos. El famoso árbitro boliviano. Claro, normalmente la alineación era con Delgado en el arco. Jugaba Narváez, jugué yo también sobre el costado derecho. Jugaba Orly Klinger, Armas y Maldonado. Vega, jugaba Lucho Granda, Mafalda Vázquez, Hamilton Cubi, Lupo Quiñones, Vinicio Ron, que fue la alineación básicamente con Bolívar Ruiz y Tulio Quinteros, que jugamos en Argentina, pero antes habíamos tenido una actuación catastrófica. No nos fue bien el partido anterior frente a Brasil. Jugamos en Goiânia y perdimos 5-0. Entonces Ernesto Guerra, con su experiencia, cambió el 70% del equipo. Y en Argentina debutamos algunos en los partidos fuera del país. Tú estuviste, Sí, en el pisaste ese césped. En el estado de Buenos Aires. Y tuviste que jugar 104 minutos. Sí, 104 minutos. Y cometimos el error de ocasionar un penal, con lo cual el árbitro sancionó él mismo y se lanzó el penal, se convirtió y se acabó el partido. ¿Y qué pasó durante esos 14 minutos de alargue? ¿Había inquietud en el público? ¿Ustedes se sentían muy tensos? ¿El director técnico gritaba desde el filo de la cancha? ¿Qué pasaba? Para nosotros fue una experiencia tremenda el hecho de que al minuto 90 se pite un penal. Yo fui partícipe de la reacción del árbitro. El juez de línea, porque era una tripleta boliviana, cuando se pitó el penal, yo le protegía al árbitro, porque quería que se mantenga en la decisión. Y el juez lateral Barrancos, que era compatriota boliviano, le vino y le dijo: no pites el penal, pita saque de gol. Y el árbitro Ortubé se mantuvo en esa posición. ¿Y por qué lo hizo Ortubé? Porque se daba cuenta de la magnitud de lo que significaba que Argentina pierda de local en una Copa América. Y que Ecuador, que era en ese momento, por eso decía que el descrédito era parte de lo de la selección, que Ecuador, después de haber perdido 5-0 en Goiânia con Brasil, pierda en condición de local frente a la selección ecuatoriana de fútbol, era una grosería. Entonces, realmente fue un hecho histórico que nosotros, por lo menos yo, no lo medí en Argentina. Donde nosotros medimos el hecho significativo para el fútbol ecuatoriano el día siguiente, cuando llegamos acá, nos recibieron en una plataforma, Lupo presidente, entonces vamos a la casa presidencial, al Salón Amarillo. Nosotros no sabíamos lo que pasaba. Es más, te cuento como anécdota, cuando llegó el avión, venía en la ventana yo y con mis compañeros de la selección, y llegamos y el aeropuerto estaba vacío, no había nadie en la parte de arriba del edificio antiguo del aeropuerto. 2 de la tarde, dijimos, no ha venido ni siquiera a encontrarnos la gente, la familia. Cuando abrieron la escotilla, la gente invadió la pista. Y ahí nos dimos cuenta de la magnitud de todo lo que se había tomado en cuenta en el país de ese partido. ¿Cuál era el sueldo que tenían los jugadores en ese tiempo? A ver, en ese tiempo yo creo que ganábamos, no recuerdo cómo, ¿qué podría ser? Unos 40.000 sucres, más o menos. ¿Tienes idea de cuánto significaba en dólares? Eso significaba en dólares como 4.000, 5.000 dólares. ¿4.000 o 5.000 dólares? 4.000, 5.000 No estaba mal. Sí. Era un sueldo interesante. Pero eso era el sueldo alto. Era un sueldo alto. Claro. Nosotros no cobrábamos la pretemporada. Nos llamaban en el mes de enero y decían que hagamos la pretemporada hasta el mes de marzo. Los campeonatos no eran duraderos. No había posibilidades de reclamo, porque tú, cuando no firmabas contrato, el dirigente te decía: no firmas contrato, te suspendo 2 años. Claro. No Y vamos a seguir hablando de eso, Alfredo. Volvemos enseguida para seguir hablando de la selección ecuatoriana de fútbol, del fútbol en sí mismo y de Alfredo Encalada, el invitado de hoy en la Caja de Pandora. Ya venimos. Al volver, Alfredo Encalada nos cuenta cómo empezó su participación en las divisiones mayores de nuestra selección. ¿Y cuál fue mi sorpresa más grande? Que cuando llegó Bolillo me pidió como asistente. Maravilla de selección.
Seguimos con Alfredo Encalada, este director técnico, exjugador de fútbol, seleccionado nacional que nos acompaña. Es muy grato tenerte aquí en estos tiempos de fútbol, sobre todo porque estamos viviendo la emoción. Luego quisiera que hablemos un poquito de Francia, que es el partido que se viene más adelante, ¿no? Para saber qué es lo que estás tú pensando del equipo galo, qué es lo que podemos lograr con ellos. Pero ahora vamos a mostrarte aquí estos iconos que tú vas a escoger en el orden que prefieras, ¿no? Por donde gustes, Alfredo. ¿Por dónde empezamos? Me gustaría, a ver, por identidad. Vamos por identidad. Veamos de qué se trata. La selección del Ecuador se formaba para jugar en dos canchas, una en la costa en Guayaquil, otra en la sierra en Quito. Se tenía una selección para jugar en la costa, una selección para jugar en Quito. Iniciamos ganando 400 sucres mensuales, todos los jugadores nacionales, y los extranjeros ganaban cerca de 1.000 o 2.000 sucres. No había la cordialidad, no había la agrupación de seleccionados. Éramos totalmente diferentes. ¿Pero por qué? Porque también nos reuníamos 8 o 10 días antes de la participación de los partidos sudamericanos o mundialistas. Nos reuníamos y llegó un momento dado que había gente que no quería pertenecer a la selección del Ecuador porque quemaba la camiseta esa. Estuvimos a punto de clasificar antes del Mundial de Inglaterra. Jugamos un partido contra el equipo de Chile en el Estadio Modelo. Íbamos ganando 2-0 y posiblemente ya casi estábamos cerca del Mundial. Y sucedió una cosa media rara. Campos, el jugador de Chile, un delantero, va a disputar una pelota con Ansaldo, que era el arquero, y le pone los pupos en la costilla, le rompe 3 costillas y tiene que salir de la cancha, que es la más cercana que estuvimos para ir al Mundial de Inglaterra. Clasificamos con el Bolillo Gómez. En el Estadio Olímpico Atahualpa con gol de Caviedes. Este técnico con la otra cara de la medalla, alegre, bonachón, conocedor del medio colombiano y del medio ecuatoriano, y hace una transformación de la que estamos viviendo hoy día, de la que nos sentimos orgullosos. La unión que existió entre los ecuatorianos era una ilusión, y esa ilusión se transformó en realidad después de ese partido que tuvimos, ¿no es cierto? Ahí el equipo ecuatoriano, representado en 50.000 espectadores de toda la nación, vibraron, se vistieron de amarillo. En segundo lugar, se nacionalizaron los jugadores en un solo grupo, en una sola camiseta, y los resultados se dieron. Clasificamos al Mundial. Y hoy día viene Rueda, otra clase de técnico, pero con el mismo sistema, el 4-4-2. Y alcanzamos hoy día la tercera clasificación. Hoy para jugar con equipos como Inglaterra, en Europa, jugar partidos amistosos, llegar a selecciones de buen nivel, yo creo que toda esa autoestima suma siempre y cuando uno gane, y Ecuador ya ha ganado el derecho a estar en 3 mundiales. Todo lo que tengo, todo lo que siento, todo lo que he gozado, todo lo que he llorado, se lo debo al fútbol. Clasifica Ecuador, pero hay que trabajar, hay que trabajar. Allí están 2 puntos de vista muy interesantes. Todo lo que tengo lo debo al fútbol, dice Ernesto Guerra. ¿Tú puedes decir lo mismo? Sí, de igual manera. Todo lo que soy, todo lo que tengo es por el fútbol. Y más que todo el hecho de tener una representatividad dentro de la sociedad. Eso es importantísimo para las relaciones. Inclusive yo diría que hasta mi esposa es producto del fútbol. Así es que soy un bendecido del balón, totalmente. Claro. Y cuando tú sales a la calle, la gente te reconoce, dicen, allí va el flaco Encalada. No, supongo que eso te satisface y genera una dinámica positiva. Claro, te abre muchas puertas. Uno, por medio de esa cultura de haber hecho el deporte, puedes llegar a diferentes estamentos,
que quizás el ser humano común y corriente no lo puede hacer, pero también tiene un costo. Uno tiene que tratar de mantener una imagen limpia, una imagen que sea un ejemplo para la gente. Porque eres una figura pública, Así sin es. duda, y así no lo fueras, ¿no? Claro, eso Creo es que esa es una actitud del ser humano frente a la vida. Pero quizás, Rodolfo, lo que más uno a veces pierde es la privacidad. Creo que especialmente cuando uno ha estado en selecciones nacionales, ha estado como técnico, o pasa a ser parte de la sociedad, entonces la privacidad, la vida común con la familia se pierde porque uno ya tiene una obligación de rendir cuentas a la sociedad. Y hemos tenido, como veíamos en el video, héroes dentro del fútbol, ¿no? El propio Pablo Ansaldo, que hay que rendirle un homenaje a Pablo Ansaldo por el aporte heroico que él tuvo en ese partido en particular, ¿no? En el Ecuador-Chile, en Guayaquil, donde juega. Polo decía que salió un momento Pablo Ansaldo, pero después regresa. Él pide volver. Yo lo entrevisté hace 5 años y me ha contado esa historia completa. Espero algún momento poder compartirla con el público. Pablo Ansaldo es una figura que, a pesar de haber dado un aporte grande, su condición económica, el otoño de su vida, ¿no? Ha sido demasiado modesto. ¿El fútbol de antes no ofrecía lo que ofrece el fútbol de hoy? Sí, realmente el fútbol rayaba entre el profesionalismo y el amateurismo. Los valores económicos que se pagaban no eran monumentos importantes para poder amasar una fortuna. No había transferencias internacionales, los clubes no pagaban y no había un derecho al reclamo, uno pasaba a ser una propiedad permanente de un equipo de fútbol. Entonces, el jugar el fútbol era parte de jugar fútbol daba parte para el rechazo de la sociedad. Dentro de lo que significa la relación de la sociedad, el ser jugador de fútbol era un karma. Cuando yo me enamoré de mi actual esposa, recuerdo claramente que mi suegra me decía, ¿no? ¿Y qué le ofrece a mi hija? Usted es jugador de fútbol. ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a comer? Entonces, hubimos gente que sí nos preocupamos de involucrarnos en la vida universitaria, estudiar. Pero era el inicio de este fútbol que hoy quizás por los mismos valores económicos da la oportunidad de que pueda amasar una fortuna que puede asegurar la vida de uno y de la familia. Ahora, los técnicos han sido fundamentales en esta historia del fútbol ecuatoriano, ¿no? Allá tenemos en el horizonte a Drašković, ¿no? Dusan Drašković. Creo que él es un soporte o una semilla básica en el inicio de otro tiempo en el fútbol ecuatoriano. Después el propio Maturana, el Bolillo, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. Tú has vivido de cerca esos procesos, ya que incluso fuiste asistente de Drašković. De Maturana y Bolillo. Maturana y Bolillo. ¿Cuán distintos y cuán parecidos eran? Podríamos dividir para mí el fútbol ecuatoriano antes de Drašković y después de Drašković. El año 89 cambia de una forma tremenda, 180 grados, el fútbol ecuatoriano cuando se introduce un trabajo metodológico, una idea diferente de lo que significa el fútbol, con una formación de jugadores de edades tempranas y búsqueda de jugadores, cosa que no se hacía antes. Y comienza la gran experiencia del fútbol ecuatoriano con resultados. Preolímpico de Paraguay, sudamericano en Colombia, cuarto mejor lugar en Copa América, que yo fui asistente técnico con Dusan aquí en la Copa América de Ecuador. Eliminatorias, quedamos fuera en eliminatoria con Uruguay, con Bolivia, y con Brasil, que lamentablemente eso no consolidó todo un proceso. Pero este proceso adicionalmente, Rodolfo, abarca el riegue a través del país de una metodología de entrenamiento diferenciada a la que veníamos anteriormente. Luego de la salida de Dusan pasé a ser técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Lo hice por corto plazo porque ante la juventud mía, porque Carlos Rochero me decía, todavía soy una persona joven, tenía 36 años, no tenía mayor experiencia. La venida del técnico Francisco Maturana sedujo a la federación y me sedujo a mí. Entonces yo pasé a ser un segundo de a bordo con Luis Fernando Suárez y participé con él en 2 años, en la Copa América, en parte de las eliminatorias. Fue un crecimiento diferente. Entonces yo fui juntando una idea futbolística y una metodología de Drašković. Fui juntando lo que Maturana me podía haber dado. Sí. Y fui parte de ese proceso. A pesar de haber salido de las selecciones nacionales, con el ingreso del ingeniero Chiriboga para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando llega Bolillo Gómez, yo era técnico de la selección sub-17 de Ecuador. Estaba formando la selección. ¿Y cuál fue mi sorpresa más grande? Que cuando llegó Bolillo me pidió como asistente. Me dijo, Pacho, me recomendó que tú eres persona de nuestro grupo y por favor. Entonces pasé a ser asistente de Bolillo Gómez 2 años más
y salí al inicio de la eliminatoria por situaciones que no vale conversarlas, pero tuve 9 años, dirigí selecciones sub-17, sub-20, sub-23, preolímpica, panamericana, selección Juegos Bolivarianos, y estuve en eliminatorias y en 3 Copas América. Ahora, el Pacho Maturana creo que ha sido fundamental en la historia del fútbol colombiano y también del fútbol ecuatoriano, ¿no? Ha sido el guía espiritual, el director de... Allí tenemos, ¿no?, al propio Rueda, al Bolillo, a Luis Fernando Suárez. Recuerdo una entrevista que hicimos a Luis Fernando Suárez antes del partido contra Uruguay, cuando se clasifica Ecuador, ¿no? Cuando va a Alemania. Lo pusimos a Pacho con Luis Fernando al teléfono y la emoción de Luis Fernando era indescriptible, hasta el punto de que las lágrimas brotaban y brotaban, ¿no? Quizás recordando toda la experiencia que él le brindó, todas las normas que él le entregó. Y le decía a mi hijo, con el hablado colombiano, mi hijo, recuerde, los ciclistas colombianos cuando están por subir la cuesta es cuando más tienen que pedalear. Ese es su momento, ¿no? Que me pareció recordar una gran lección. Pacho era un tipo tan introvertido, era un tipo muy especial. Tú le ves dirigir y parece que no es nervioso. Pacho es una persona muy tensa. ¿Y Luis Fernando Suárez es tenso? Luis Fernando es más desprolijo. El Bolillo es el más desprolijo de todos. Porque a mí me decía, yo no hago como el Morocho, me decía, porque le decía Pacho Morocho. El Morocho va de eterno, hermano. Decía, yo voy a la guerra. Yo voy a la guerra, por eso voy con calentador. O sea, era muy desprolijo. ¿Y por qué a Luis Fernando le decían refrigerador? Porque es muy frío. Muy frío Nando. Nando trabajó conmigo en las selecciones, inclusive cuando yo era técnico en la preolímpica. Él pasó a ser un asesor mío, un colaborador. Trabajamos mucho, me dio una buena amistad. Yo con Reinaldo Rueda también me dio una buena amistad. O sea, tengo la oportunidad de tener ¿Cuál es el relación. mote de Reinaldo? El rey le dice. El rey. El rey. Muy Sí. bien, vamos a una pausa brevísima. Volvemos para seguir hablando de gente de fútbol. En este caso, del flaco Alfredo Encalada. Ya venimos. Todos con la tricolor, ay, ay, de veras que de emoción, ay, ay, qué lindo verlos jugar, ay, ay, una la estrella. Cuando regresemos, nuestro invitado hará un análisis sobre el próximo rival de Ecuador en el Mundial, Francia. Pero Francia sigue siendo una gran potencia. Es un país que tiene un fútbol de muy buen nivel económico, de muy buen nivel futbolístico. Adelante mi Ecuador, ay, ay, que viva mi selección, ay, ay, ya estamos en el Mundial, ay, ay, todos con la tricolor. Ecuador, mi Ecuador, tricolor de mi corazón. Estamos contigo, sí. Muy bien, seguimos con Alfredo Encalada. Los estrategas y los periodistas deportivos también manejan mucho, ¿no?, los planteamientos tácticos, ¿no? El 4-2-2, el 4-3-3, el 4-4-2, en fin. ¿Qué es lo que hoy mismo practica Ecuador? Bueno, Ecuador tiene variables. Ecuador normalmente parte de una línea de 4. El sistema 4-4-2 tiene innumerable cantidad de variables. Es el sistema más apto para poder jugar el fútbol total. Un sistema que tiene diferentes posiciones de jugadores que marcan una tendencia. Todo está marcado en la mitad del campo de juego. Y Ecuador ha jugado con 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2. Solamente le da la sintomatología, la condición o la capacidad del jugador de fútbol. Pero, ¿y ese planteamiento táctico es un planteamiento que permite tener una defensa sólida o no? Depende mucho de la mitad del campo de juego. Ecuador ha sido criticado previo a las eliminatorias, mejor dicho, en el trayecto de las eliminatorias, por tener una defensa endeble. Entonces, el técnico Rueda muy inteligentemente en algunos pasajes ha cambiado el sistema táctico. Ha dado un modelo diferente. Ha cortado los circuitos más arriba, como decimos los técnicos, porque los técnicos somos hábiles para buscar simbologías en la terminología futbolística. Ha cortado los circuitos más arriba y ha dado resultado a Ecuador. Sin embargo, yo creo que por lo que significó la clasificación y la nominación de los 23 jugadores, no había dónde echar mucho más mano. Entonces veo con un poquito de preocupación quizás que el fútbol ecuatoriano en número de jugadores de gran calidad se está quedando un poquito estancado. ¿Y eso se debe a qué? ¿No tenemos lo que dicen canteras del fútbol? Hay muy poco inversión en divisiones menores. Hay clubes que son excepciones.
en divisiones menores, pero normalmente inclusive el trabajo... Independiente, una de ellas. Independiente, hace un trabajo interesante, pero inclusive la gran problemática es que no se ha unificado criterios en el fútbol ecuatoriano. Lo que hizo Brasil. Brasil unificó criterios a través de su federación. En todas las selecciones y en todos los clubes se trabaja de esta manera. Ecuador no tiene identidad en la parte futbolística, la identidad solamente la da la selección, con el formato que tiene la selección dada por el inicio de Francisco Maturana después de Draskovic y el remate de Hernán Darío Gómez y de Suárez. Pero, ¿y qué hacer? Porque... Eso es labor de los dirigentes. Les tengo que tirar la pelotita a ellos. Aquí no haces de futbolista, sino de torero. Claro. No, ¿Qué deberíamos hacer? Buscar técnicos preparados, que tengan pasión y unificar metodologías en el fútbol ecuatoriano. Hay un instituto de técnicos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del cual yo soy docente actualmente. Estoy dando clases de táctica y estrategia a segundo nivel. Y veo que inclusive ahí todavía no se unifica una metodología que sea adaptable al fútbol ecuatoriano. Creo que nosotros somos diferentes a los españoles, a los argentinos, en muchas cosas, pero en pensamiento, en capacidad, por ahí en muchas cosas en el aspecto físico somos mejores que ellos. Pero entonces es hora de que los clubes privados y también el Estado ecuatoriano, dígase a través del Ministerio de Deporte, determinen políticas que nos permita como ecuatorianos saber que de aquí a 10, a 20 años vamos a tener un número muy importante de jugadores capaces de ser los mejores. Claro, la situación y la política del Ministerio de Deporte especialmente y de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, que actualmente yo estoy trabajando con ellos como capacitador a nivel nacional, con un grupo de técnicos de selecciones como Draskovic, como Julio César Rosero, Dufer Alman, Homero Valencia. La intención es regar una metodología en el Ecuador, unificar criterios y dar la oportunidad de que el fútbol ecuatoriano logre la detección rápida de talentos y poder hacer un trabajo científicamente comprobado para buscar la posibilidad de que el fútbol ecuatoriano tenga una renovación en las conceptualizaciones del juego. Un trabajo muy bueno de la Escucho mucho decir que los clubes nuestros están en crisis, ¿no? Que el fútbol en sí mismo tiene problemas serios. Sin embargo, veo en países en crisis realmente como España, por ejemplo, tener clubes privados del Real Madrid, del Barcelona, ¿no? Una infinidad de chicos muy jovencitos, niños incluso, que están en condiciones de luego pues vestir las mejores galas y en los mejores torneos. Quizá eso nos falta. Pero yo quisiera invitarte a que veamos enseguida, Alfredo, un video en el cual consta todo lo que puede significarnos a nosotros como Ecuador el próximo contendor que es Francia. Vamos a verlo. El 1 de mayo de 1904, la selección francesa jugó su primer partido internacional enfrentando a Bélgica en Bruselas. Desde entonces, ha participado en 14 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo el título en el Mundial de 1998, realizado en Francia. Se acaba el partido, señoras y señores. Gana merecidamente Francia 3-0. Primer campeonato mundial para Francia. Fue finalista en el Mundial del 2006, pero perdió ante Italia tras una definición por penales, quedándose con el subcampeonato. Aquel juego también se lo recuerda por la agresión de Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la prórroga. Una Francia algo disminuida clasificó a Brasil 2014, ganándole a Ucrania en la fase de repechaje. Este 25 de junio, en Río de Janeiro, Francia se enfrentará a Ecuador en el último partido de la primera fase del Grupo E. Siempre he estado en contacto con la selección francesa. Aunque muchas cosas no me han gustado, tiene 2 finales, ganó una, perdió la otra, llegamos un par de veces a semifinales, cuartos de final. No, Francia siempre ha tenido un muy buen equipo de fútbol, siempre. Cuando ganó Francia la Copa del Mundo, hubo más gente en los Campos Elíseos, o sea, decían igual de gente que los Campos Elíseos que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. 2 millones de personas congregadas ahí para festejar el resultado, entonces sí, la gente le gusta, ¿no? La selección del Ecuador yo creo que estaría a la par hoy en día de la selección francesa. Ya no hay equipos pequeños. El Ecuador tiene un excelente equipo. Jugadores muy buenos que juegan en el extranjero. El Valencia, el otro Valencia, Noboa,
muy buenos jugadores. Yo creo que la selección de Ecuador ya está entre los 4 mejores de América Latina, que no es poco. Y para mí que hace parte de los grandes ya. El equipo se ha consolidado, ¿no? Que es que ya una fuerza del fútbol, creo, una potencia. O sea, no fue como ya una vez fuimos, ya son 3 veces en 4 mundiales. Entonces quiere decir que ya hay una infraestructura. El único defecto es que tienen mejores, siempre ganan mucho aquí. Y afuera les falta mejores resultados afuera, ¿no? Porque, qué sé yo, un empate o una victoria de 7, 8 partidos, creo que es poquito, ¿no? Aquí en la Alianza Francesa es una mezcolanza. Hay muchos ecuatorianos, hay muchos franceses. Todos los mundiales que hemos hecho se han vivido aquí. Siempre los partidos se ven en pantalla grande en el auditorio. Hay un montón de gente que los viene a ver aquí. Este año hemos hecho estas camisetas. De un lado tenemos Francia con la banderita y el gallo. Del otro la bandera ecuatoriana con el cóndor. Yo invito a toda la gente que quiera venir aquí a la Alianza a ver el partido. Se ve en pantalla grande, pantalla chica. Vamos a hacer un montón. Es un buen ambiente. Que los dos equipos, tanto Ecuador como, que es mi país de adopción, y Francia, el país donde nací, que los dos pasen la primera vuelta. Yo les digo buena suerte al Ecuador, buena suerte a Francia y nos vemos el 25 de junio. Allí está el entusiasmo también de estos franceses residiendo en Ecuador con corazón dividido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también? El fútbol convoca, pero a ratos produce risa y en otros momentos dolor, ¿no? Difícil saber entonces con quién van a estar, ¿no? Yo conozco extranjeros que viven en Ecuador que tienen el corazón dividido a la hora de enfrentarse su selección natal y la de adopción. Pero Francia, ¿qué significa en el fútbol mundial? ¿Qué posición tiene en la historia del fútbol contemporáneo? Es importantísimo lo de Francia. Francia es uno de los países que, a diferencia de otros países como Inglaterra, como Alemania, como Holanda, es un fútbol sudamericano. Francia ha entendido Francia muy rápidamente la inclusión de mucho de la técnica. Es un país que juega muy bien al fútbol. Sin embargo, en estas eliminatorias sufrió. Tuvo que con repechaje conquistar un puesto. Claro. ¿Eso significa que no es la Francia del Zinedine Zidane? Diríamos que quizás se han equilibrado las fuerzas en Europa. El crecimiento de selecciones menores, la misma Grecia, que está como parte un poquito cercana al sector futbolístico de Europa, el mismo Holanda, la misma Bélgica, que es una gran sorpresa en el Campeonato Mundial de Fútbol, va equilibrando como en el fútbol sudamericano. Ya para Argentina, para Brasil no es fácil, para Uruguay no es fácil clasificar. Han crecido Ecuador, ha crecido Colombia, ha crecido Chile. Entonces lo mismo, pero Francia sigue siendo una gran potencia. Es un país que tiene un fútbol de muy buen nivel económico, de muy buen nivel futbolístico, y por eso está como está en el Campeonato Mundial. Una selección que tiene muchas fortalezas y más que todo que juega latinizada, que es lo que me gusta a mí. Muy bien, vamos a hacer otra pausa. Volvemos enseguida a la parte final de este programa. Le pediremos algo a nuestro invitado. Veamos si es que nos puede ofrecer o no. Ya venimos. Es la Caja de Pandora. En la parte final, Alfredo Encalada nos muestra su destreza con el balón. Muy bien. Ecuador siento el latido de tu corazón. Todos ansiamos. De vuelta, estamos en la parte final de la Caja de Pandora hablando con Alfredo Encalada. El fútbol que ha estado en tu vida presente, o que sigue presente y que supongo va a estar todavía mucho tiempo más. ¿Los hijos se han vinculado al fútbol también? Sí, tengo mi primer hijo que
Iba a ser un buen jugador de fútbol, se lesionó tempranamente, pero hoy es director técnico. Él trabaja en el Ministerio de Deporte, pero le gusta la dirección técnica. Y desde los 20 años ha sido mi asistente técnico, así que tengo la confianza de que si yo dejo el equipo, atrás tengo un respaldo. Y tengo 2 hijos más, el último está estudiando medicina y la otra mi hija trabaja en el municipio de Quito y es la que me ha dado 2 nietos, es que tengo 2 nietos todavía fuertes para sostener. Nietos a quienes supongo les enseñas el fútbol también. El primer nieto que es varón, quiero enseñar el fútbol, pero los estudios no le permiten. Yo un poquito, para uno es más difícil enseñarles porque a veces uno no tiene paciencia con él, quiere que rápidamente sea un buen jugador, pero él tiene buenas condiciones para jugar. ¿Y el flaco Encalada todavía salta a la cancha? Ya no quiero pelear, Rodolfo. Cuando me inviten a jugar, que no sea por puntos, que no sea por torneos, que no sea como que no sea por apuesta. Por apuesta, una obligación de ganar, no. Les digo, yo luché tanto, tengo más de 600 partidos en primera división, luché tanto por los puntos domingo a domingo, y hoy volver a jugar, volver a enojarme. Todavía en mis fibras todavía tengo esa sangre de capitán de Deportivo Quito. ¿Y cuáles son las figuras, aparte de las que has mencionado, que has conocido en tu carrera y que se han quedado grabadas en tu memoria? Bueno, yo creo que aprendí mucho del Cacho Malvernal, cuando era jugador de fútbol, bueno, aparte de fútbol. Aprendí mucho de Maño Ruiz, que es el padre de la zona. Yo creo que tengo que dar un reconocimiento a un técnico como César Muñoz y Juan Araujo, 2 técnicos de Liga Deportiva Universitaria en mi etapa formativa. Y después a Manuel Bataini, que fue el que me recuperó al fútbol 2 veces. En la parte dirigencial, creo que he tenido muy buenos dirigentes, del mismo presidente de la Federación, Lucho Chiriboga. Yo trabajé en la época de Carlos Rogero, trabajé en la época de Carlos Cuello. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol soy un agradecido, porque trabajé en las 3 diferentes mandatos. Y en cuanto a los clubes privados, ¿a quiénes recuerdas? Bueno, yo creo que a los 2, a Liga Deportivo Quito. Pero ¿y a qué dirigentes de esos clubes? A Rodrigo Paz. Rodrigo Paz. Muy buen dirigente. A Lucho Chiriboga, a Iván Pastor, que me ayudó mucho. Hay otros dirigentes que pasaron dejándome alguna huella, pero los que más me dejaron huella para mí fue Rodrigo. ¿Y otras figuras del ámbito internacional aún vigentes, al menos por recordar su nombre? Si yo te digo Maradona, ¿qué te viene a la memoria? Muy buen jugador, pero desprolijo en su vida. No, estéticamente no me gusta, pero muy buen jugador. A mí me marcó mucho el Brasil del 92. Yo quería ser como Junior, el marcador izquierdo. En mi vida profesional me marcó esa selección de Brasil. Yo creo que en la vida profesional como director técnico me marcó un poquito la relación con técnicos importantes como Maturana, como Bolillo y como Draskovic. Me marcó mucho mi vida profesional. Muy bien. ¿Y tú, cuando has estado en la cancha, cómo has sentido al público que está en los graderíos? Quisiera mostrarte un video final que tenemos para saber qué ocurre con el público, que es el jugador número 12. Veamos Pasión. El fútbol es una actividad humana extraordinaria que en muchos casos se ve envuelta en hechos de violencia. La violencia en el fútbol tiene dos formas. La una es una violencia simbólica que se expresa a través de los cánticos, por ejemplo, o a través de las banderas, de los tambores, porque el fútbol es parte de una guerra, del ritual de la guerra. Incluso por eso hay el lenguaje de la guerra cuando se transmite un partido. Hay penales, sanciones, existen disparos, existen tiros, etcétera, que son parte de este lenguaje de la guerra, pero esa es una violencia simbólica. Y luego hay una violencia física. Entonces aquí se producen muertos, se producen heridos, se producen desmanes, vandalismo, etcétera. Y esta segunda sí, francamente, es inaceptable. En algunos casos hay fanatismo, en otros casos seguidores y en otros, obviamente, lo que se llama ahora barras bravas. En general, la barra brava, a diferencia de los seguidores, está principalmente vinculada en la organización. En eso no hay mucha distancia de lo que es una pandilla, por ejemplo. La pandilla está organizada de una manera muy parecida a la de la barra brava. La barra brava tiene cuadros dirigenciales, tiene prácticas iniciáticas, prácticas de integración a estos lugares, tienen controles del territorio
Y lo que ocurre es que si aparece una barra brava en un equipo, inmediatamente aparece la otra. Por este sentido, la confrontación. Y ese hecho hace que la violencia vaya en crecimiento. Yo lo que creo es que efectivamente uno de los grandes déficits que existe en el país para el control definitivo de la violencia es hacer un buen estudio que permita justamente construir políticas a partir del mismo. Todo fanatismo, como el fútbol, como la religión, y el fútbol incluso es definido en muchos casos como una religión laica, hace que la otra realidad, la de la economía, la de la política, etcétera, sea percibido de una manera distinta a lo que en realidad puede ser. O pueda servir, por ejemplo, para esconder determinadas situaciones en una coyuntura en particular. Y eso ha ocurrido en el fútbol, hablando de mundiales, por ejemplo, en el Mundial del 78 con el campeonato de la Argentina en plena dictadura militar. O en épocas de Hitler, en la Alemania nazi, también se instrumentó el fútbol como una práctica alienante, llamémoslo así. Hay un partido típico que hasta ahora se sigue discutiendo, que fue entre Argentina y Perú. La Argentina tenía que ganar con un número X, no recuerdo, de goles a favor para poder pasar a la siguiente fase. El Perú perdió 6-0. Y hay muchos actores, jugadores, directores técnicos de aquel momento, que unos han dicho que simplemente no hubo nada extraño, pero en otros casos sí, por lo menos guardan silencio o evaden las respuestas. Ese fue un caso típico de la presencia de una dictadura militar feroz que pretendió esconder sus grandes hechos de violencia de Estado, que finalmente el fútbol no logró hacer, porque cuando la realidad está tan fuerte, ni el fútbol lo puede esconder. Allí está, el fútbol puede ser un instrumento de la política también, ¿no? El caso de Argentina, el caso de Chile. Recuerdo cuando Pinochet estaba en el poder, había chilenos que iban a los estadios y sacaban pancartas enormes, ¿no? Incluso en estadios de otros países, ¿no? En apoyo a la resistencia chilena, pero en cambio en Argentina, durante la dictadura, ellos quisieron esconder las atrocidades que habían cometido. Ustedes, los jugadores que están en la cancha, corriendo, ¿llegan a percibir ese otro ambiente que se genera en las gradas, el de la violencia, el de la expresión política, que es parte también en un escenario, en una vitrina tan importante como un estadio? Por supuesto. El jugador de fútbol no queda parte, y para nosotros en la transición de la violencia en el fútbol ecuatoriano fue duro entender esas barras que iban al estadio y que en forma familiar disfrutaban la ganancia o la pérdida y la pasión del fútbol, convertirse en entes que van organizándose de tal manera que se vuelven peligrosos. Porque ha llegado la violencia a los técnicos, ha llegado la violencia a los jugadores de fútbol, ha llegado el miedo escénico de lo que significa la presión de los grupos organizados, que no son más que gente que busca un rédito personal, que no creo que estén en favor de la camiseta. Y por supuesto que nosotros que vivimos de adentro del campo de juego queremos un ambiente que sea, no sea un ambiente hostil, sino que sea un ambiente de apoyo al equipo. Y se vuelve un ambiente hostil y eso se vuelve peligroso, porque la parte emocional del jugador de fútbol es afectada, la parte del comportamiento del jugador de fútbol es afectada y por ende el rendimiento del jugador de fútbol. ¿Y crees que esa violencia ha aumentado o ha disminuido? Ha hecho una muy buena labor el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior y el gobierno ecuatoriano al buscar la posibilidad de inclusive abrir, quitar las mallas de protección, que para mí era una provocación hacia la violencia. El establecer normativas duras y hacer una concientización de lo que significa, concientización de lo que significa la violencia del fútbol. Yo creo que es una labor extraordinaria. Pero sin embargo, de haberse detenido aparentemente este año, hasta el año pasado era insoportable la situación, era muy difícil. Esperemos que no venga ese contingente de enseñanzas del exterior que ha dañado al fútbol y que ha hecho perder esa belleza de saber que un domingo es domingo de familia, domingo de fútbol y disfrutar un deporte con responsabilidad. Pero que no pasa a ser un deporte, no pasa de ser la vida o muerte que nos han dicho, no pasa de ser el partido en donde se juega la final de un campeonato y donde hay que defender la camiseta pensando que hay un sentido de pertenencia con una situación territorial, que me parece que hace mucho daño a lo que significa el deporte. Volvemos
para preguntarte algo final respecto de tu trayectoria como ser humano, como individuo. Tuviste que dejar tu carrera, tus estudios, por dedicarte a tu familia y al fútbol. Pero sé que ahora volviste, ¿no? Que estás a punto de conseguir una ingeniería en finanzas, ¿no? Carrera que no pudiste culminar. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Yo egresé de la Universidad Central en el año 87, pero los profesores me decían, Alfredo, haz tu tesis. Pero pensé que el fútbol era más importante, y así es la vida. Y me demoré 25 años en volver a estudiar. Ajá. Así es que regresé a la universidad, me encontré con mis amigos, los que eran mis compañeros eran mis profesores. Fue una experiencia maravillosa y terminé de hacer una homologación y una situación de actualización. Así es que estoy esperando terminar mi tesis, hacerla correctamente, terminar mi tesis para adquirir la ingeniería en finanzas, que por supuesto no la voy a ejercer, pero que es un sentido de pertenencia de mi vida. Quiero lograr eso en favor de mi familia. Esperemos verte pronto con capa y museta, entonces, para darte también un aplauso, ya no estando tú en la cancha, sino en un salón de grados. Muchas gracias por venir. Quiero pedirte al final algo. Ojalá puedas complacernos. Te voy a pasar una pelota, ¿no? Porque quisiéramos ver cómo es una cascarita con el flaco Encalada. ¡Ay! Vamos a ver. ¿No estoy tan bien? No, vamos a ver, vamos a ver. A ver, para no tratar de chocarme con eso. Ajá. Muy bien. Gracias, Alfredo. Un gusto enorme tenerte por aquí. No, Rodolfo. Que estés muy bien. Mil gracias. Gracias por venir. Como siempre, no, tu condición de ser humano, de deportista, de buen individuo, nos agrada muchísimo. Gracias, Rodolfo. Y nos agrada también que usted nos acompañe cada sábado en la Caja de Pandora. Esta es una Caja de Pandora mundialista, porque seguimos el Mundial. Un gran abrazo. No dejen de escribirnos. La televisión pública la construimos entre todos y todas. Que pasen bien. Hasta pronto. Qué bueno que se inviten a mujeres en un deporte donde tradicionalmente solo los hombres hablan. Mari Carmen Ceballos.